Cuando la pastora Marineira me habló eh, y me dijo, yo quisiera que habláramos un poco acerca de cómo usted ha estado enfrentando, eh, cómo usted ha estado enfrentando el duelo, cómo ha estado enfrentando las etapas y las fases del duelo y cómo está enfrentando el dolor. Justo para el momento que ella me lo dijo, cuando ella me dijo eso, yo me reí. Yo literalmente, yo me reí. Yo dije, en serio, Señor, de verdad, te vas a pasar de esa forma. Me vas a poner a hablar de duelo a mí, Señor. Um, y le digo que me reí porque son de esas cosas que el Señor permite, que a veces tú dices que tú no entiendes, pero son también las que Él nos lleva a vivir para poder ver el propósito de lo que estamos atravesando. Para los que no saben, tengo 2 meses de haber perdido a mi esposo, un hombre excepcional. Juntos pastoreábamos una iglesia hermosa, procreamos 3 hijos. Nuestra historia de vida y nuestro testimonio está en YouTube. Muchos pueden ir a hablar, a buscarlo. 21 años de un matrimonio muy feliz, de un matrimonio bello, hermoso, la verdad. Pero en medio de los 21 años, el Señor le permitió atravesar a mi esposo por un camino que muy poca gente, eh, yo podría decir, que sale como él salió. Eh, y digo que sale como él salió porque aunque falleció, no falleció como fallecen los que no creen, falleció como un general de la fe, porque aún en las últimas horas de su vida, sus últimas palabras pronunciaron lo que se ha convertido en nuestra vida y en nuestra familia como la consigna sobre la cual se fundamenta el legado que nos ha dejado. Y es que él dijo que si la muerte llega, lo iba a encontrar creyendo. A palabras como esta, escuchadas desde la perspectiva, es muy fácil tú decir, yo creo, yo tengo fe y yo me voy a mantener firme y fiel hasta el final. Esas son palabras muy lindas de decir en momentos cuando tú estás en un púlpito lleno de gloria, lleno de unción. Pero cuando tú estás ahí en la cama, cuando tú tienes una sentencia en tus manos, un diagnóstico de poco tiempo en la tierra, ya las cosas cambian. Cuando tú estás allí, eh, puedes claramente tener el reflejo de manera no solamente corporal, sino también de manera espiritual, el reflejo de lo que ha estado cimentada tu vida, en lo que has estado fundamentando tu fe y en lo que durante todo el tiempo de tu peregrinaje como cristiano has tenido. Cuando mi esposo pronunció esas palabras, la verdad es que fueron momentos de mucha consternación, eh, fueron momentos en donde decisivos, uh, pero lo que él dijo realmente caló en lo más profundo de mi corazón. No voy a hablarles de lo que viví con respecto a lo que tiene que ver la preparación, eh, o más bien con lo que viví con respecto al momento de su partida, sino más bien lo que ha ocurrido después de. Uh, En estos días me hacían una entrevista y yo les decía al entrevistador, les decía, mira, yo de oídas había oído, pero mis ojos han visto a Dios desde una perspectiva distinta. Y no estoy hablando de los ojos naturales, yo estoy hablando de los ojos espirituales, de la visión espiritual que el Padre me ha llevado a tener durante este tiempo. Cuando mi esposo partió, bueno, antes del partir, yo decía, Señor, yo creo que tú lo vas a levantar de allí. Yo creo que tú lo vas a levantar de allí porque, ¿qué necesito? Honestamente, escuchen cuáles eran mis pensamientos, ¿verdad? Para que logren entender lo que vamos a estar hablando esta noche. Mi oración todo el tiempo era por ver manifestado en la vida de mi esposo un milagro visible de sanidad. Hasta un día.
hasta el día en el que Él me hizo entender que su soberanía se manifestaba sobre sus hijos a la hora que Él quisiera y a la hora que Él entendiera. Y entonces es ahí cuando el Padre me mueve, me inquieta, a como ayuda idónea, ayudar a mi esposo a preparar sus maletas espirituales para el encuentro con su amado. Y no hubo mayor satisfacción en mí que escuchar de boca de mi esposo sus últimas palabras, las que ya te dije, porque logré entender que cumplimos el cometido. Dios me permitió ser compañía durante 12 años de proceso de dolor de un hombre que me amó con locura, de un hombre que manifestó su amor hacia mi vida, hacia mis hijos, de una forma increíble hacia el Señor, hacia la iglesia que Dios le puso en las manos para pastorear. Y yo quería pronunciar palabras como el Señor te va a parar, el Señor te va a levantar. Y esas palabras fueron pronunciándose. Yo quiero que usted logre entender esto porque los procesos del Padre van dándote a ti una idea muy clara de la firme voluntad de Dios sobre nuestras vidas. En principio, de que Él cayó bien mal, yo comencé a pronunciar palabras como Dios te va a levantar, Dios te va a sanar, yo sé que Él no te va. Pero más luego yo comencé a mirar y a sentir dentro de mi corazón que Él tenía que ir cambiando la oración. Y yo recuerdo un día que estaba orando y el Espíritu Santo me dijo, ora por la voluntad divina. Y saben una cosa, yo no quería orar por la voluntad de Dios. Le voy a ser honesta, yo no quería orar por la voluntad de Dios, porque yo decía, si yo oro por la voluntad de Dios, lo va a llevar, yo no sé, yo lo voy a llevar. Porque es casi siempre que nosotros oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, lo que estamos diciendo es como que internamente dentro de nosotros decimos, te lo entrego, ya. Pues precisamente esa era la oración correcta. Señor, haz tu voluntad. Esa era la oración correcta. Y entonces cuando el Espíritu Santo, yo dije un día mientras oraba, Padre, que se haga tu voluntad. Lo que Él me dijo me impresionó. Mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque a ti no te guste, aunque a ti no te agrade. Y es aquí en donde yo pienso que en un momento el gran escritor dijo, ¿quién soy yo para contender con el omnipotente Dios? Está aquí cuando Job en un momento dice, ¿quién rayos soy yo para osar contender contra ti? Que tomas las posturas que quieras sobre tu creación. Y el día de hoy yo quisiera que nosotros pudiéramos entender esto de una manera muy clara, porque somos muy dados a mirar las cosas desde una perspectiva tan humana que se nos olvida entender que le servimos a un Dios soberano, que le servimos a un Dios que establece su voluntad en la tierra, pero que su voluntad sobre nuestras vidas, quiera usted o no quiera, es buena, es agradable y es perfecta, aunque en este momento tú no estés viendo nada bueno de lo que te esté pasando. La psicología aplica, o más bien la psicología ha declarado, ¿verdad? A través de la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, ha declarado 5 etapas del duelo. Y en la búsqueda de los primeros días de yo vivir esta situación, yo dije, yo tengo que buscar todas las herramientas habidas y por haber, porque yo decía, Señor, yo no sé cómo yo voy a vivir. Con honestidad del corazón, cuando la pastora me escribió y me dice, yo quiero que usted hable acerca de cómo usted ha vivido lo que ha vivido. Cuando mi esposo fallece a los 15 días, la iglesia a la que pastoreamos, yo quería irme al otro día, yo quería irme a los 2 días a predicar. Y los líderes me dijeron, no, pastora, tranquila, tómese un tiempo, pues me voy a dar 15 días. A los 15 días yo arranqué. Yo dije, Señor, mira, mi dolor, yo lo voy a agarrar, mi dolor, yo lo voy a dejar aquí. Yo voy a hacer lo que estoy llamada a hacer, porque a todo esto la convicción que tenemos tiene que estar muy clara en este sentido. Pero no voy a irme por ahí porque voy a hablarte de las 5 etapas y lo que yo viví en ese entonces. Cuando de repente llega esta situación a mi vida, yo lo que hago es
que arranqué. Ahí está, el primer mensaje que di, creo que fue un jueves, me parece, después que partió mi esposo. Y el Señor me llama a hablar acerca de la eternidad. Me lleva a hablar y yo entendía que era decisiva la postura de pararme, de pararme y hacer lo que estaba llamada a hacer, porque en ese momento no tenía por qué estar pensando en mí, en mi dolor, sino en que también había una iglesia que había perdido un pastor. Había una iglesia que había perdido un pastor y había escuchado de boca de una mujer que a Dios no se sirve por lo que se tiene, se sirve por lo que Él es. A Dios no se sirve por lo que Él te da o por lo que se sirve si te da, si te quita, si tienes o si no tienes, se le sirve y punto. Entonces, desde la convicción de lo que Dios me había dado, me tuve que parar, me paré, di la palabra. Y quiero contarles algo que no he hablado nunca con nadie, siento decirlo aquí. Mi esposo era una persona que me añoñaba mucho, era una persona que me consentía de una manera que ustedes no se lo pueden ni siquiera imaginar. Cuando yo comienzo a contarle a algunas mujeres las cosas que yo viví con mi esposo, que quedó ciego, por ejemplo, y cuando yo llegaba a la casa, yo me iba en las mañanas a predicar y él era una persona que siempre me halagaba. Y cuando yo llegaba de predicar, él le preguntaba a los que estaban alrededor, antes de que yo llegara, él decía, ¿cómo está Reina vestida? Y le decían, ella tiene un vestido negro de bolitas blancas. ¿Y cómo tiene sus zapatos? Es para que usted logre entender lo que le voy a decir ahora. Él le decía, los zapatos son negros, son altos, y el pelo se lo fue a arreglar, fue al salón, se arregló el cabello, sí, tiene el pelo suelto. ¿Y de qué color? Yo por lo general utilizo diferentes tipos de lentes, uso tengo como 5 o 6, yo tengo bastante lentes. Y él decía, ¿y los lentes cómo son? Los lentes que tiene son unos rosados que ella usa. Ok. Y la gente dice, pero ¿para qué rayo él está preguntando eso? Cuando yo bajaba de predicar, que llegaba a mi casa, él ponía la transmisión, la escuchaba, me decía, mi reina, te botaste en el mensaje, qué tremenda palabra, Dios ministró a mi vida de manera muy grande, pero más que lo lindo que predicaste, qué linda te ves, ese vestido negro, con esas bolitas, qué bien te quedan. Qué bien te quedan esos zapatos. Y yo me reía, yo decía, pero no juegue. Tú me estás mirando, mi esposo quedó ciego. Quiero que puedan entender. La condición de salud de él lo llevó a quedar ciego. Y él, cuando yo llegaba a la casa, tenía esos detalles conmigo. Él tenía detalles como decirme, esos zapatos negros altos, pero qué bien te quedan. O sea, él preguntaba para solamente que yo me sintiera bien. Yo quiero que ustedes puedan entender este punto, porque hay personas que a veces miran la fuerza, la fortaleza y el vigor con el que se ha avanzado en medio de este proceso y no logran entender de quién yo tuve que despedirme. Fue de un hombre así. Y mi esposo sabe, a mí me encantan los helados y hay una marca que es mi marca favorita, son los Häagen-Dazs. Amo esos helados. Yo creo que una de las razones por las que no he bajado de peso es porque me encantan esos helados. Y los domingos él me consentía, él me mandaba a comprar un cubo de helado, me los entraba al freezer y él decía, tu helado está ahí. Y yo entraba a mi habitación, yo prendía, terminaba el mensaje del domingo, estoy hablándole de algo que es muy íntimo, de algo que no lo sabía nadie, ustedes lo saben ahora, y los que van a ver esta transición. Y yo salía de predicar, llegaba a la casa, cogía mi helado, y entonces los domingos en la tarde eran nuestros tiempos, y yo pasaba tiempo con él, y luego dedicaba tiempo a tomar un café con las chicas que siempre vienen en la tarde conmigo a estar acá. Pero ese tiempo con él, mientras yo me comía el helado, las conversaciones que teníamos, era algo divino. Él no veía, para ese momento no estaba en pleno uso, ¿verdad? De sus facultades psicomotoras, pues no, estaba en silla de ruedas. Pero esos detalles eran detalles únicos para una mujer enamorada. Eran detalles únicos para un corazón que se conformaba con ver eso ahí, esos detalles ahí, y escuchar esas palabras y todo eso. Cuando mi esposo muere, no se fue mi esposo, se fueron todos esos detalles. Todo eso se fue. Y a los 15 días, cuando yo llegué
que yo llegué a mi casa y no estaba el helado en la nevera. Y no hubo nadie que me dijera siquiera, qué bien te queda esa ropa. Fue un golpe duro. Yo creo que ahí es donde empiezo a vivir las etapas o las fases de mi duelo. Y ese día yo quería derrumbarme y llorar, ¡guau! Yo quería hacer eso, con sinceridad de corazón, yo quería hacer eso. Pero entonces, en ese momento, yo dije, mis hijos, si lo hago, les va a afectar en gran manera. Entonces yo dije, tengo que buscar el momento, tengo que buscar el ahora. Escuche esto, porque una gente que está mal, que está dolido, que le está sufriendo, tiene que buscar la hora apropiada para llorar. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo es esto? Porque Él me hacía entender, ahora no es momento de llorar, no llore ahora, porque no vas a ayudar a tus hijos. Y dice, pero yo estoy de que me ayude. No, usted está para ayudar. Yo a veces le digo a la gente, yo no sé, Dios me trata de una forma, Él no me pasa la manita, Él no me consiente en ese sentido. Él tiene muchas formas de consentirme, pero en el momento de la formación de mi carácter, Él no ha sido muy pasito de mano. Él me ha dicho, vamos, párese de ahí, no es momento de llorar, salga. Y entonces es ahí cuando yo comienzo a experimentar la necesidad de crear un sistema de apoyo. A todas esas mujeres que están pasando por una circunstancia y una situación, deben entender, primero hay que oír la voz de Dios. Conforme a la psicología, entendemos, ¿verdad? Que el modelo de Kushner es un modelo que puede funcionar. En ese modelo tenemos que está la negación, la ira, nos encontramos, por ejemplo, con la negociación, la depresión, la aceptación. Pero hay un punto en todo esto, mis hermanas, y yo quisiera que en ese sentido nosotros pudiéramos entenderlo. ¿Cómo un hijo de Dios, verdad? ¿De qué forma un hijo de Dios vive las etapas de duelo? La psicología enmarca todo lo que tiene que ver con las etapas de duelo. Y yo vuelvo a repetir, yo soy una persona que yo no soy cuadrada, ni soy religiosa. Yo entiendo que Dios le dio la ciencia a los médicos y la sabiduría para saber lidiar con algunas cosas. Yo hoy no pretendo aquí no pretendo ni desautorizar ni desacreditar nada de lo que tiene que ver con la psicología. Son métodos que funcionan, son métodos que de alguna manera, ¿verdad? Son efectivos para algunas personas. Y si hay alguna persona que quiere acudir a esos métodos, yo no los condeno, porque entiendo que son métodos que pueden, ¿verdad?, funcionar. Y yo no estoy en este momento para hablarles de la psicología. Tampoco estoy autorizada para ello, porque no tengo un carnet que diga psicóloga. Yo tengo uno que anda por ahí que dice de abogada, hay otro que dice pastora, hay otro que dice coaching, y tal vez en esos yo les podría hablar. Pero hoy yo quiero hablarles del carnet que el Señor me ha dado, que ha dicho, que dice, estás viviendo y avanzando en medio de un duelo. De ese yo les quiero hablar. Y esas etapas que mencionó la psicología son etapas que entonces yo decidí cuando yo las leí, porque yo leí y salí a buscar a algunas personas que, de hecho, tengo una amiga que me compartió un curso y yo comencé, yo dije, wow, esto puede ser muy chévere, muy bueno, porque tú tienes que hacerte acompañar. Pero luego, yo dije, tengo que crear mi propio sistema de etapas de duelo. Y el día de hoy, de eso es que yo quiero hablarles. Quiero hablarles de las etapas que el Señor, en medio de lo que he vivido, me ha llevado a construir y me está funcionando. Quiero que lo sepan, me está funcionando. Lo primero es que después de haber vivido la pérdida y después de haber, esto es algo que es importante que usted lo sepa, usted va a llorar y va a haber días que usted se va a sentir mal.
Y va a haber momentos que usted va a llegarle esos recuerdos como los que yo le acabo de decir, y usted los va a anhelar, usted los va a extrañar porque usted es humano. Y eso no está mal. Usted tiene derecho a sentirse triste. La tristeza es parte de las emociones que Dios depositó en el corazón del humano. Pero el punto es a dónde puede conducirte la tristeza. Y hoy yo quisiera que nosotros pudiéramos entender, si la tristeza nos conduce a la cama, a la almohada y a la sábana, hay problema. Si la tristeza me conduce a la búsqueda de la sanidad, entonces vamos por buen camino. Lo primero que decidí hacer, los 5 pasos que yo estoy desarrollando, los 5 pasos que estoy desarrollando, no sé si me ven porque se me cerró aquí. Ok, bien. Los 5 pasos que estoy desarrollando es el primero, pues rendir mi voluntad. Rendir mi voluntad por la voluntad de Dios. Esto es tan imperante que como hijas de Dios, nosotras decidamos rendir nuestra voluntad. Nuestra voluntad es allí en donde está la toma de decisiones, en donde nosotros decimos, grito, no grito, lloro, no lloro, me deprimo, no me deprimo. Es eso, rendí mi voluntad. En esos momentos cuando llega la tristeza, cuando llega el dolor, cuando llegan esos recuerdos, me rindo y digo, Señor, no puedo sola, ayúdame. Esto es imposible lograrlo solo, sin la guía, sin la ayuda del Espíritu Santo. Rendir tu voluntad, porque hay gente que se resiste a rendirla. Porque entonces comienzan las cuestionantes, comienzan a decir, ¿por qué Dios permitió esto? Señor, ¿y por qué tú me estás pasando por esta situación? ¿Y cuánto más es que voy a pasar? Y entonces no solamente, cuando no rendimos nuestra voluntad, llega a nosotros la queja, llega a nosotros la duda, llegan a nosotros la rebeldía y caemos hasta en la rebelión. Porque entonces comenzamos a sentirnos mal con Dios. Tú no debiste hacerme esto, yo no podía aguantar esto. Cuando vivimos situaciones difíciles, tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Lo que estamos viviendo no es más que la voluntad de Dios ejercida sobre nosotros, su voluntad soberana. Hay una diferencia entre la voluntad que es buena, agradable y perfecta y la voluntad soberana de Dios sobre nuestras vidas. La voluntad buena, agradable y perfecta se manifiesta en esos hechos de propósito que nos acontecen en la vida, pero la voluntad soberana se efectúa en los momentos que Dios toma decisiones que cambian a veces el rumbo completo de tu visión, de tu camino, que cambian el rumbo completo de tu destino inclusive. Entonces, ahí es donde Dios y la soberana voluntad de Él la ejerce en ocasiones en circunstancias y situaciones que se dan a tu alrededor. Miramos, por ejemplo, el terremoto de Haití. Ahí estuvo la manifestación de la soberana voluntad de Dios. Dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si de Jehová es la tierra y la tierra tembló, fue la tierra de Jehová que tembló. Hello, entendamos esto. Si vino un huracán y vino un fuerte viento, dice la palabra que el Señor hace de los vientos sus mensajeros. Entonces, rendir nuestra voluntad es entender. El punto es que a veces tenemos una concepción de Dios tan errada, tenemos una concepción de Dios tan equivocada, que creemos que Dios no puede interferir en nuestra agenda y visión y sueños de vida. En ocasiones nuestra visión, nuestro rumbo y nuestros sueños de vida distan mucho de lo que el Señor tiene para nosotros. Y ahí es donde está el detalle. Es decir, me rindo. Me rindo. Estoy rendida delante de ti. Hazlo como quieras, cuando tú quieras. Es entender, yo aquí simplemente soy tu sierva. Yo soy tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras, conmigo lo que te plazca. Estoy totalmente convencida que lo que tú harás, lo que tú vas a hacer, al final terminará a mi vida siendo bueno, agradable y perfecto. Amén. Entonces, esto fue lo primero, rendir mi voluntad. Entender, si ustedes tuvieran
leído, si usted no hubiera leído la visión que mi esposo y yo escribimos, yo tengo un cuadro de la visión futura que yo tenía con mi esposo. Y en ese cuadro estamos él y yo sentados en una mecedora, dos viejitos, yo llena de canas y él también. Esa era mi visión, ese era mi sueño. Cuando rindes tu voluntad, tú dices, ok, era mi sueño, pero no era el tuyo. Bendito sea el Señor. Esto es importante que entienda. Yo no le estoy diciendo que rendir su voluntad a usted no le va a doler. Yo no le estoy diciendo que rendir su voluntad a usted no le va a parecer agobiante. Sí, eso puede pasar. Le va a parecer el momento que es así. Pero rendir la voluntad al señorío de Cristo es lo mejor que le puede pasar a cualquier mortal. Entonces luego, otra de las herramientas que he usado para tratar mi duelo es su palabra. Su palabra. Pero su palabra desde qué ámbito, su palabra desde qué temática, su palabra desde qué nivel, su palabra no solamente leída, su palabra vivida y aplicada y amplificada dentro de todo lo que tiene que ver el compendio de la comprensión. Entender y comprender lo que está escrito desde la óptica y la visión espiritual que el Padre anda buscando que los hijos de este tiempo la manifiesten. Porque mucha gente lee la palabra, pero cuán pocos tienen una comprensión dirigida por el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que los brujos también tienen la Biblia abierta. Normalmente la tienen en el Salmo 91. O sea, no es logos, es revelación de Dios a través de su palabra. Y cuando tú recibes la revelación, entonces viene a tu vida un golpe grande de convicción. Porque no podemos olvidar que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, que entra hasta romper los tuétanos. Y entonces cuando tú has rendido tu voluntad y tomas la herramienta de la palabra, permites que él entre y penetre y llegue hasta esos lugares de frustración, de dolor, de depresión, de ira, de todo lo que pueda venir. Le permitimos al Señor entrar y penetrar a través de su palabra. No podemos olvidarnos que él dice, que Jesús en un momento dijo, las palabras que yo doy son espíritu y son vida. Entonces, si hay algo que dentro de ti está muriendo, puede ser a través del dolor. Si tú permites que la palabra de Dios penetre allí, entonces vas a tener vida. La palabra de Dios, lo que Dios dice y cómo me involucra. Este es otro punto. Lo que Dios dice y cómo me involucra. Hay mucha gente que le encanta decir porque la Biblia dice, porque Dios dice, pero ¿cómo me involucra eso a mí? Como hija de Dios, ¿cómo me involucra como líder? ¿Cómo me involucra? Esto es un punto muy importante también a las pastoras que están aquí escuchándome. Cuando nosotras decidimos aceptar el reto del llamado de ser voz de Dios en la tierra, de ser mujeres que guiemos un rebaño, esto es algo que tiene una connotación bastante grande, no solamente a nivel social, sino también a nivel espiritual. La historia nos está a nosotras dando la oportunidad de enmendar a través de la guianza del buen pastorado, el pastorado que se somete, el pastorado que se deja guiar por el Espíritu, el pastorado que busca lo de Dios y no lo suyo, ese pastorado que busca ser en esta tierra un marcante de generación. Por mucho tiempo estuvimos relegadas en segundo plano y la historia nos está dando la oportunidad en este momento de asumir con mucho valor el llamado a pastorear. Y esto yo quiero decírselo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos una cantidad de mujeres dejándose guiar por las emociones, dejándose guiar por las circunstancias, abandonando el púlpito porque el dolor es muy grande, pero que el Señor a ti no te dijo que tú no ibas a tener dolor. Y yo quiero decírselo eso a la pastora. La Biblia dice que el Señor Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero no teman, yo he vencido el mundo. Hoy por hoy tenemos un rebaño que necesita ver líderes dispuestos a padecer por causa del evangelio y por causa del amor a Dios.
Y entonces una de las cosas que me ha llevado también a decir, yo tengo que ser responsable del llamado que el Señor me ha hecho. Hay mucha gente que me dice, sí, sí, usted tiene que, pero mire, no se olvide de reina. Yo no me he olvidado de reina, ocupándome del reino. El Señor se ocupa de reina. El Señor se ocupa de reina, yo lo he visto. El Señor se ocupa. Nosotras tenemos que entender que el llamado que hemos recibido tiene que ser un llamado responsable. Yo tuve un gran mentor y un gran líder que también fue mi esposo, que con 15 días, con grapas en su cabeza, con una tercera operación intracraneal, después de haber salido un mes de un coma, se paró frente a un púlpito a dar una palabra. Y le dijo al Señor, mientras yo respire, mientras yo viva, yo voy a hablar la palabra de Dios. Y a un legado como ese, no puede pararse una mujer endeble a dar una palabra allí. Tiene que pararse alguien que haya entendido eso, porque yo le voy a dar cuenta a Dios. Le voy a dar cuenta a Dios del legado y del ejemplo que yo recibí. Pero más aún, tenemos nosotros un legado y un ejemplo. Fue el ejemplo de Jesús. Y en este punto tenemos que hablar la palabra. Él no se bajó de la cruz por el dolor. Él no se bajó de la cruz de ninguna manera. Él supo consolar. Es importante que entendamos esto. El Señor Jesús consoló a María. El Señor Jesús consoló a Jairo. Lo consoló. El Señor sabía lo que se vive en medio de un luto, en medio de una circunstancia, en medio de una prueba, pero Él nos dio a nosotros el ejemplo perfecto de hacer lo que agrada al Padre y no lo que le agrada a mis emociones, a mi carne y a mi dolor. Y lo más probable es que muchas de nosotras, cuando estamos atravesando por dolor, muchas dicen, ay, yo no quiero ir a predicar. Por experiencia personal, te puedo decir algo. Cada vez que me ha tocado predicar, esos días que no he querido han sido los días en donde mayor gloria de Dios se ha manifestado en nuestra congregación. De una manera increíble, de una manera impresionante. Entonces es cuando logro entender que el dolor en ocasiones es la gasolina del motor de la presencia. Es la gasolina, el motor que impulsa tus convicciones firmes. Porque en medio del dolor, cuando tú dices, aunque me duela, no es por este dolor se va a aguantar porque voy a hacer la voluntad del Padre. Fue lo que Jesús hizo. Tenemos que tener y tenemos que ver el ejemplo de Jesús como el precedente ante todo dolor que nosotras vivamos. Y yo sé que lo más probable usted me está diciendo, pastora, para usted no es fácil. Pues vine a decirle que no. Quien le está hablando perdió su única hija en un momento determinado, perdió a su esposa, ha vivido innumerables circunstancias adversas, económicas, familiares, personales. Justo en este momento, quiero que ustedes sepan, yo dije, le hablaba a mi amiga Kenia de mí en estos días, la llamé para reírme. Y le voy a decir, la llamé para reírme. Le dije, mana, te estoy llamando porque te tengo una noticia. Y ella me dice, dime, cuéntame, emocionada, ¿qué pasó? Te estoy llamando para decirte que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Y me dice, ¿cómo así? Y pues, oye, me acabo de salir del médico y a mi hijo mayor, que cumple años a propósito mañana, 16 años, le acaban de diagnosticar un queratocono y perdió la visión de un ojo. Ya no ve. Y el segundo ojo está peligrando. Y el médico me acaba de decir que yo tengo que estar preparándome para un trasplante de córneas. Y yo le dije, hermana, yo te estoy llamando porque yo me tengo que reír de esto, porque es que yo pensé que me iban a dar un año sabático después de la pérdida de mi esposo, porque no hace 2 meses que lo perdí. Y estoy recibiendo esta noticia. Esta batalla no se acaba, hermana, te lo estoy diciendo. Y ella se quedó muda. Pero oye, di algo de aquel lado, porque esto está duro de este lado. Y en ese mismo momento ella me dijo, tú eres terrible. Comenzó a reírse conmigo. Y luego entonces, cuando yo cerré el teléfono, yo le dije, Señor, yo no sé qué es lo que tú quieres hacer conmigo, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, yo no sé cómo que tú vas a terminar, pero yo no me voy a fajar a llorar con esto, porque lo que yo he vivido ha sido tan grande, que esto, Señor, me sabe a nada. Y le comencé a hablar, yo, mira, diablo sucio, si tú crees que esto me va a derribar a mí, esto me va a tirar, mira,
Yo quiero que tú sepas que no comencé a darle palabra a mi hijo. Comencé a darle palabras de fortaleza, palabras de firmeza. Y mi hijo comenzó porque se entristeció en ese momento. Y para él ha sido una batalla dura. Mi hijo sueña con escribir. De hecho, le está escribiendo. Y él sueña con escribir. Imagínense para alguien que quiere escribir, que le digan que puede quedar ciego. Imagínense para una madre que vivió lo que vivió con su esposo ciego, que le estén diciendo esto y lo acaba de perder. Pero es aquí. Yo dije, ok, Señor, me estás echando combustible. Me estás echando combustible. Yo no sé cómo esto va a terminar. Lo único que yo te voy a decir es que el compromiso y la convicción que yo tengo para servirte es genuina. Es genuina. Y yo creo que ahí es donde debe estar la clave. El amor a Dios debe tener genuidad. Genuino no por lo que vivo, no por lo que tengo, no por lo que estoy padeciendo. Yo no logro entender las cosas que a veces me pasan, ni las cosas que en este momento vivo. Pero ¿quién te dice que yo estoy llamada a entenderlo? ¿Quién te dice que yo estoy llamada a entenderlo? Yo estoy llamada a creer en Dios y en su palabra, porque a eso fue que nos llamó el Señor. Amadas, quizás ustedes pueden decir, esta mujer tiene que estar loca. No, no estoy loca, estoy totalmente convencida que le sirvo a un Dios que tiene todo bajo control. Le sirvo a un Dios vivo, le sirvo a un Dios grande, le sirvo a un Dios poderoso. A ese Dios yo le sirvo. Otra de las herramientas que he utilizado es la oración. La oración, sin su presencia esto es imposible. Cuando tú lees a Moisés enfrentándose frente a una decisión como la que Moisés se enfrentó en un momento determinado, y tú lo escuchas en medio de esa crisis de eventualidades que ya había vivido y esa incertidumbre hacia donde él se dirigía, las palabras que él dijo son clave. Él dijo de oídas, de oídas. Escúcheme, perdón, se fue Job. Él dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me mueva de este lugar. Ahora escuche esto. Esta semana, mientras predicaba en la congregación, el Señor me daba una palabra y es la siguiente. Hay mucha gente que quiere salir corriendo del proceso, salir corriendo. Hay gente que quiere que ya esto acabe, ¿sí o no? Su manita bonita, levante ahí, abran el chat en este momento para que usted me diga si sí o no. Queremos salir. Hay gente que quiere salir corriendo, que esto se acabe rápido. Ya está bueno. Pero yo vine a decirles una cosa. No quieras salir. Tú tienes que anhelar que sea Dios que te saque. Y es ahí en donde yo logré entender que si su presencia no es la que me saca, yo prefiero quedarme aquí. Porque si aquí donde yo estoy viviendo el proceso, la circunstancia y la situación, Él está, todo está bien. Y Él está. A pesar de lo que vives, a pesar de lo que atraviesas, Él está. Tú no estás sola. Dice su palabra, por la fuerza de su amor en verdad y libertad, no se echó atrás en su proyecto redentor, empezando a evidenciar escuche bien, el duelo anticipado de su muerte. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, yo la doy. Escuche, por la fuerza de su amor. Él está con nosotros porque Él experimentó, Él dijo, nadie me quita, yo la doy. En pocas palabras, yo no quiero que me libren de la muerte. Yo quiero que el Señor, que el Padre se agrade cuando yo muera. Él quiere que la voluntad de Él se ejerza sobre mí mientras yo estoy padeciendo. ¿Y cuál es la voluntad? La actitud que tengo que tener, la adoración que doy en ese momento. ¿Cómo soy capaz de poder amarlo a pesar de? Si lo amamos solo por lo lindo que tenemos y por lo bueno que estamos y por lo chulo que andamos, eso no es amor. El mismo Jesús dijo, es muy fácil amar a los que te aman. Pero vamos a ver, ¿cuánto amas a aquellos que te aborrecen, a aquellos que no quieren saber de ti, a aquellos que te calumnian? ¿Cuántos amas a eso?
Si eres capaz de amarlos a ellos de la misma forma, entonces ahí verdaderamente tienes amor. Entonces, Jesús es el modelo de hacer duelo, ¿sabían? La psicología tiene sus modelos, 5 etapas del duelo, pero Jesús es el modelo del duelo. Y les voy a explicar. Muere Lázaro. Muere Lázaro. Vamos a ver las etapas que nos mostró Jesús. Y no, ustedes, yo estoy aquí hablando con mujeres cristianas. Yo sé que no tengo que irme a la Biblia y buscarle. Vamos a leer. No, yo les voy a hablar y les voy a citar. Y yo sé que ustedes van a ir a esas historias. La Biblia dice que se muere Lázaro y Jesús lloró. Vamos a ver una de las primeras etapas. Él se compadece, sabe lo que sientes, sabe por lo que tú estás pasando. Él no está ajeno a tu dolor, él llora contigo. Aún a pesar de saber que va a resucitar y que lo que está pasando va a obrar para la gloria de su Padre de una manera sobrenatural. Aún así, él lloró. Para enseñarnos a nosotros, para enseñarnos la importancia de sacar las lágrimas. Hoy hablaba con mi hija Catiusca Vélez, que anda por ahí, mi hija espiritual, y comentábamos sobre una situación de alguien que perdió su hijo, y cuando recibió la noticia, perdió su hijo, estaba fuera del país, cuando recibió la noticia de la pérdida de su hijo, se quedó muy tranquila, como si nada, no lloró, se quedó tranquila, nadie de los que estaba a su alrededor se dio cuenta que ella entró en shock. 7 meses después, ella está sentada en un mueble y comenzó a llorar como una loca, guay, guay, y a brincar y a saltar de tal manera que perdió la razón y la conciencia. El día de hoy está ingresada en un psiquiátrico. Porque llorar es de humanos. Dios no puso los lagrimales ahí para que las lágrimas salgan. Jesús lloró. Si usted llora, eso no quiere decir que usted es débil. Si usted llora, eso no quiere decir que usted no tiene fe. Yo escucho gente que dice, no llore, sé conforme, no llore todo lo que usted tenga que llorar, saque, ventile la lágrima, ventile el dolor, que llorar es de humano. Dios puso la lágrima ahí para que usted la saque. Llore todo lo que usted tenga que llorar. Eso es importante. Vamos, ese es el modelo de Jesús, llore. Él lloró también. En medio del llanto podemos encontrar nosotras una satisfacción de consuelo en el Padre. Y nos conectamos con la humanidad. Porque perdimos a alguien que amábamos. Entonces, otro de las características del modelo de Jesús es, escuchen que a mí me encantó esto, van dos personas caminando hacia Emaús, van caminando y entonces Jesús se les para al lado. Yo no sé si usted lo ha leído, pero me resulta interesante que ellos dos iban atravesando un duelo. No has oído, le dijeron, no has entendido. Acabamos de perder a nuestro maestro. Y Jesús se le plantó al lado y caminó con ellos. Entonces, parte del modelo que yo he entendido de Jesús es que Jesús está acompañándonos en nuestro proceso. Y a pesar de todo, nos da las palabras precisas. Y lo más importante de todo es que su acompañamiento nos trae una nueva revelación de su persona. Porque en un momento Él se les reveló a aquellos que estaban enlutados. Cuando Él se les reveló, dice la palabra, ellos dijeron, no ardía el corazón, no nos ardía dentro el corazón mientras Él nos hablaba, porque su acompañamiento nos trae una fuerza, una fortaleza, un vigor de manera sorprendente y sobrenatural. Entonces Jesús es el modelo correcto de cómo nosotros debemos enfrentar el duelo. Su acompañamiento en medio del proceso. Entonces yo he rendido mi voluntad, me he asido de la palabra del Señor. La oración ha sido algo esencial en mi vida y parte de lo que he estudiado acerca del duelo con respecto al modelo de Jesús es lo siguiente. Cuando Él estaba en la cruz, Él le dijo a María, madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Él le hizo entender, tú vas a superar la etapa de mi pérdida.
pero tú vas a necesitar acompañamiento humano. Hay mucha gente que se aleja de las personas. La soledad, señores, no sana. Hay gente que dice, yo necesito tiempo sola. Mire, si usted lo que está atravesando es una situación de dolor, yo no les recomiendo que usted se aleje. Hay personas que se alejan de los hermanos de la iglesia, comienzan a criticarlo, comienzan a decir, nadie me buscó, nadie me llamó. Mira, el primer acompañamiento es el de Jesús. Y otro punto, hay gente que quiere que le adivinen el pensamiento. No, si usted necesita ayuda, llame por ayuda. Llame a alguien, busque su líder, su mentor, busque su apóstol, la persona que Dios ha puesto como su cobertura pastoral para que de alguna manera le pueda acompañar en medio. Quizás no puede estar todo el día con usted, pero una oración de esa persona en conocimiento de lo que usted está viviendo y de su dolor puede ayudarle bastante. Entonces, es importante el buen sistema de apoyo, familia, amigos, hermanos. Eso es muy importante, hermanos de la fe. Tu familia natural, sobre todo aquellos que de alguna manera conocen del Señor. Hay gente que quizás no tienen eso, pero tienen familia en la fe. Hazte de esa familia. Ha sido para mí una de las, de hecho en estos días posteaba en mis redes sociales y le hablaba a la gente y le decía, no, si tú estás viviendo un momento de tristeza, un momento de dolor, no crees que tú vas a lograrlo solo. Solo no se llega a ningún lado. Usted tiene que aprender que lo mejor es buscar un sistema de apoyo, un sistema de acompañamiento. Y Jesús es el modelo. Él le dijo a María, María, mira, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. En pocas palabras, acompáñala. Porque en el momento de mi pérdida, ella va a llorar, ella va a sufrir, va a necesitar de alguien que esté a su lado. Entonces Jesús es el mejor sistema de apoyo. Cuando nosotros entendemos que en un momento para el Señor hacer el milagro de aquella joven a la que le dijo Talita Kumi, ¿sabe lo que Jesús hizo? O sea, Jesús sacó a todos los incrédulos que estaban en la sala. Hay gente que no pueden estar acompañándote porque definitivamente no son las mejores personas para estar al lado tuyo, pero hay gente que tú sabes que sí. Hay gente que tú sabes que sí, que las necesitas, que deben estar ahí. No te quedes callado. Quedarte callado no va a ayudarte para nada. Quedarte aislado tampoco. Les decía en estos días a unas cuantas personas, señores, yo nunca he escuchado que la sábana, la almohada y la cama sanen a nadie. Una red de apoyo. Usted necesita una red de apoyo, sí o sí. Y por último, y no menos importante, avance. En esta etapa estoy. En la etapa de avanzar. Estoy viviendo las 5 etapas, estoy utilizando las cinco herramientas a la vez. Las estoy utilizando. Porque es importante. Y ese modelo de Jesús, el modelo de hacer duelo de Jesús, me funciona. Me funciona. Entender que Él entiende lo que yo estoy viviendo, que Él sabe por lo que yo estoy pasando. Pero como les decía, es tan importante, amadas, es tan importante ustedes entender el compromiso que tenemos de ser modelos sustentables para una sociedad que necesita apoyo espiritual. Modelos sustentables. Porque si nosotros que somos la luz no alumbramos a aquellos que están en necesidad, y entonces, ¿qué le va a quedar a la humanidad? La Biblia dice que nosotros somos la luz y somos la sal de la tierra. Por lo tanto, a las pastoras que me están escuchando, tenemos un gran compromiso. Tenemos un gran compromiso, es ser un modelo ejemplar. Porque hay muchísimos modelos, pero no buenos ejemplos. Hay muchísimos modelos, pero no buenos ejemplos. Tenemos que ser un modelo de ejemplo. No con hipocresía, no. Un modelo genuino que esté en la disponibilidad de vivir bajo las convicciones que tiene. Entender que pastorear un rebaño, ese rebaño necesita de la firmeza suya. Ese rebaño necesita la guianza y la dirección. En mi caso, yo tuve un día que decir, Dios mío, pero yo estoy mal y me duele. Y el Señor me dijo, ellos también perdieron un papá. Su esposo. Ellos también perdieron un papá. Entonces necesitan ahora una líder con carácter, con firmeza,
una persona que esté en la disponibilidad, rendida a la voluntad del Padre y que Dios quiera y que Dios haga lo que Él quiera con nosotros. Entonces, pastoras, esto es muy serio. Esto es muy serio porque he escuchado de tantas mujeres que han dejado el llamado porque no han soportado el dolor, porque el dolor es tanto. Y entonces yo quiero decirles algo. En medio del dolor tenemos al Dios que nos llamó. El Dios que nos llamó está esperando de nosotros que realmente nosotras hagamos el compromiso de estar, hacer y avanzar en medio de. Vamos a procurar ser mujeres que realmente tengamos la capacidad, seamos capaces de mirar a Dios, de poner nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Es difícil. Yo no le estoy diciendo que es fácil, es difícil. Pero hemos dicho cuántas veces desde el púlpito. Miren, en este momento yo quiero decirles a las pastoras que están ahí, yo siento de verdad decirles esto. En los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, es donde nosotras tenemos que predicarnos a nosotras mismas. Porque es muy fácil subir al púlpito y dar una palabra de fuego, pero entonces abajo, cuando bajamos, cuando descendemos del púlpito, esa palabra de fuego ha debido penetrar en nuestros corazones. Y entonces el compromiso que hicimos delante del Señor de pastorear, de guiar el rebaño, esto es muy importante. Hace un tiempo que el Señor ha puesto en mi corazón y yo estoy preparándome porque el Padre me ha llevado a entender que en medio del propósito de Él con todo lo que estoy viviendo es también entrenar a muchas pastoras. Pastoras que están acompañando a siervos de Dios. Es lamentable, es triste lo que está viviendo el pueblo en este momento, de la cantidad de divorcios, de la cantidad de situaciones. Yo he hablado del duelo por la muerte, pero están los duelos por las pérdidas emocionales, los desprendimientos emocionales de matrimonio. Los sigo viviendo duelo porque el papá se fue de la casa. O sea, esto es una situación en la que nosotras tenemos que entender la responsabilidad. Es el momento de que se levanten las Déboras, que se levanten las Jael, que se levanten las Ruth que digan, yo voy a donde tú vayas, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Este es el tiempo, esta generación necesita de mujeres que sean buenas consejeras. Hoy por hoy tenemos una generación de jóvenes que necesita el consejo de mujeres que estén viviendo un matrimonio a plenitud, pero no lo están viendo. ¿Dónde están las consejeras de este tiempo? ¿Dónde están las consejeras de la Biblia? ¿Dónde están las mujeres que por su testimonio se están ganando a sus esposos? ¿Dónde están las mujeres que entienden que si ese hombre está ministrando en un altar, tienen que tener al lado una ayuda idónea, una mujer que conozca, que sepa cuál es su llamado? Hoy por hoy necesitamos tener un claro entendimiento del llamado y del propósito de Dios. Y tenemos que aprovechar el momento de la historia, porque muchos hombres no habían entendido, muchos hombres, y todavía hay muchos que no lo entienden, pero muchos hombres no habían entendido el propósito de la creación de la mujer. Habían confundido la imagen de la creación, porque el Señor dijo, varón y hembra los creó. Somos parte de la creación de Dios, por lo tanto, somos también responsables de la difusión del reino y de la implantación del reino en la tierra. Entonces, hoy nosotras tenemos la oportunidad, la historia nos está dando la oportunidad de también estar al frente, de liderar, de hacerlo con pasión, pero de hacerlo con responsabilidad, de hacerlo con una clara convicción y entendimiento, que no somos llamadas a ser cabeza, somos llamadas a ser ayudas idóneas, somos llamadas a ser mujeres que se sujetan y se someten, pero que saben estar en control total de sus emociones, de su pensamiento y de su accionar. Ya está bueno de poner lo primero que se pone en la mesa, sea el divorcio. El pacto que hicimos delante del Padre de que hasta que la muerte nos separe está caducando en este tiempo, porque es que no hay un claro entendimiento de a qué nos llamó Dios.
Entonces, yo sé que quizás estamos atravesando circunstancias difíciles, pero es importante que ustedes sepan esto. Delante del Señor daremos cuenta, porque le acabo de decir, Jesús camina al lado de los que sufren. Si tú no estás caminando con Él, si tú no le das a Él, si no has rendido tu voluntad, quizás esa sea la razón por la que no estás experimentando la fortaleza. Pero si tú le permites a Él caminar, Él no, mira, no le pida a Dios explicaciones de lo que tú estás viviendo. Porque el día que Él tenga que explicarle a la humanidad lo que Él está haciendo, dejará de ser Dios, dejará de vivir y ser soberano. Dios no tiene que explicarnos a nosotros nada. Él no me tiene que explicar por qué se llevó a mi hija. Él no me tiene que explicar por qué se llevó a mi esposo y me dejó viuda. Él no me tiene que explicar por qué en este momento mi hijo está atravesando lo que está atravesando. Él no me tiene que explicar eso. Y eso usted y yo tenemos que entenderlo. Yo lo que tengo que hacer es amarlo, vivir rendida delante de Él, amarlo por encima de todo, entender a qué Él me llamó por encima de lo que yo estoy viviendo. Él me llamó a hacer luz. Él me llamó a predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, a orar sin cesar, a entender que en el mundo yo tendré aflicción, pero que no tema porque Él ha vencido al mundo. Constituyámonos en amigas de Dios, amigas que sean leales a esa amistad, amigas de Dios, enemigas de lo que el mundo quiere. El mundo quiere que tú abandones ese púlpito. Hay un hashtag que yo tengo, que es el hashtag de mi vida. Tengo varios, pero uno de ellos es yo no voy a salir del altar. Y yo le hablo al enemigo, porque toda situación y circunstancia que ha querido sacarme de allí, yo no voy a salir del altar. Y no te escúchame esto, no confunde el altar con el micrófono. Yo te estoy hablando del altar en donde está la adoración, del altar en donde está el rendimiento de mi vida. Eso es el altar. El altar es donde yo sacrifico mi vida como ofrenda de olor fragante para el uso del reino. Ese es el altar, en donde se consume lo mío y resplandece la luz de Dios. Yo no voy a salir del altar. Cuando yo digo esto, lo digo y le hablo al mundo de las tinieblas. Le digo, yo no voy a salir del altar. Entonces, es importante que entendamos, es que hay muchas mujeres que creen que no voy a salir del altar, que no voy a coger el micrófono, no voy a salir del altar porque tengo que orar en el tiempo que tengo que orar. Tengo que buscar la palabra en el tiempo que tengo que buscar la palabra. Y tengo que ser una persona que nada más no predique, sino que viva lo que predica. Esta generación necesita ver mujeres con coherencia. Esta generación necesita ver mujeres coherentes de la verdad divina, mujeres que con coherencia digan, amamos a Dios por encima de todo. Amamos a Dios, tenemos y no tenemos, lo amamos. Mujeres que digan, de oída yo vengo de Dios, pero ahora mis ojos lo ven. ¿Y cuándo fue que Dios dijo eso? Cuando tuvo el mayor proceso de su vida. Entonces, necesitamos ser mujeres con convicciones firmes, que atravesemos las etapas de dolor con la actitud correcta, que atravesemos las circunstancias con la guianza del Espíritu Santo. Usted no está sola, se lo vengo a decir. Usted no está solo, usted no está atravesando su dolor sola. Dios sabe lo que usted está atravesando. Clame a mí, dice Él, y yo te responderé y te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo nunca me imaginaba viviendo lo que estoy viviendo y pudiéndome parar aquí frente a 32 mujeres y decirle que de oída yo lo había oído, pero mis ojos lo ven. Esa fuerza, esa fortaleza no viene de mí. Yo no soy nada, nada sin Él. Es por Él, para Él y para sus propósitos. Si Él me dejó viva, si Él me dejó con vida, yo quiero vivir rendida delante de Él. Esta generación, esta sociedad necesita mujeres con convicciones fuertes. Mujeres que no se rindan ante sus emociones, ante la soledad o la pérdida. Señor, no lo tengo, pero te tengo a ti. Y nos cantamos a cada rato y decimos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Entonces, que eso se convierta en realidad, que eso se convierta en algo genuino. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Él es nuestro todo. Dios les bendiga y Dios me les guarde. Y por favor, no suelten. Lo que Dios les puso en la mano, no lo suelten. No lo suelten.
Avancen, avancen, no retrocedan. Es difícil, yo lo sé. Lo más probable es que tú dices, ¿cómo que lo voy a lograr? Con Cristo tú lo puedes. Todo lo vas a poder en Cristo porque Él te fortalece. Bendiciones, amada pastora Marineira. Hasta aquí mi intervención.